en la nube que en mi computador. Ah, Tengo ya. la impresión que es más seguro. O sea, le tengo poca... De hecho, se me cayó, se cortó la luz en mi casa recién en el break. Entonces se me cayó y el computador, se reinició todo. Entonces, por ese tipo de Ah, cosas prefiero hacerlo en la nube. Vamos a compartir y ver dónde estábamos. Ahí no estábamos mucho mucho antes. Bien, continuamos entonces. De lo que hemos visto, de lo que vimos en la primera hora de la clase, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, más dudas? Es probable que avance un poco más rápido en cuanto a las láminas. Las láminas están un poco repetitivas para poder ayudar a reforzar el concepto y además para que quede como material de estudio. En el fondo, cumplir un poco la doble función. Em, Cuando estamos hablando de zonificación, que es lo primero, como el paso cero, eh, aparece la pregunta de zonificar qué cosa. ¿Qué es lo que tengo que zonificar? Y la respuesta es, tienes que zonificar tu área de estudio. Entonces la pregunta que surge ahí es, ok, y entonces, ¿cuál es mi área de estudio? Y ese es un concepto, primero que hay que reconocer, que hay que saber que existe el área de estudio, y segundo, entender por qué existe, para poder hacer una definición correcta. Voy a usar esta lámina. Supongamos que quiero estudiar un cruce de una cuadra, por ejemplo. Estoy estudiando los cambios en una intersección o en un par de intersecciones, o a lo mejor este cuadradito que tengo acá, ahí, ese cuadradito que quedó tan mal pintado, eso podría ser un proyecto inmobiliario. Entonces, como es mi proyecto inmobiliario, en realidad yo quiero ocuparme de, de esa esquina, ver cómo funciona esa esquina, y estoy pensando que esa esquina voy a construir un semáforo, qué sé yo, o sea, este sector de acá es mi proyecto. La verdad es que mi área de estudio para entender qué es lo que pasa en este sector no puede ser solamente ese sector. Tiene que ser un área, una cobertura geográfica superior. Hay un espacio que tiene que ver con mi objeto de estudio, mi proyecto en particular, lo que yo quiero hacer. Pero el área de estudio se hace cargo de una cobertura geográfica mayor, de manera tal de capturar todos los impactos y los efectos que mi objeto, mi proyecto en particular, genera. Así, si yo empiezo a estudiar una intersección en particular, un semáforo, la verdad es que yo tengo que ver qué es lo que pasa aguas arriba con el semáforo y en las dos direcciones, y qué es lo que pasa en todas las direcciones, y cómo a lo mejor mi semáforo empieza a congestionar las vías aledañas, o cómo interactúa con la vialidad próxima. Si bien mi proyecto podría ser un solo semáforo, el área de estudio va a ser un área mayor. Y esa área de estudio es lo que voy a tener que zonificar para poder trabajar. Cuando estoy hablando de un proyecto como un semáforo, claro, es algo bastante acotado, pero cuando estoy hablando de proyectos de características más estratégicas, estoy hablando de coberturas mucho mayores. Mi área de estudio, entonces,
la voy a dividir en ciertas zonas, ahí es donde yo zonifico mi área de estudio, y en zonas que van a cumplir con las características que les decía antes, que sean lo más homogéneas posible. Ahora, ¿cuántas zonas hacer? Bueno, ahí es donde se genera un problema, porque por una parte yo quiero hacer las zonas lo más pequeñito posible. O sea, lo primero que uno dice, mira, voy a tratar de usar las zonas lo más pequeño posible para tener el mayor grado de precisión. Pero mientras más pequeñas son las zonas, más zonas son. Eh, y mientras más zonas son, más información es la que necesito. Em, para que se den una idea, yo no sé si puedo hacer aquí una hoja en blanco, pero supongamos que tengo, ahí sí, supongamos que esta es una zona que yo quiero estudiar, y quiero estudiar el comportamiento del transporte. Luego, si yo la divido en dos, yo necesito conocer los viajes que van de aquí hacia allá, necesito los viajes que van de aquí para allá, y a lo más los viajes que se generan dentro de cada una de esas zonas. ¿Ven? Y uno dice, mira, no es tan complejo, a lo mejor lo puedo dividir en más zonas para tener más información. Fíjense que aquí, aparte de los viajes intrazonales, tengo viajes en una dirección y viajes en otra dirección, por lo cual podríamos decir que necesito principalmente dos grandes tipos de información, o aquí podríamos hablar de cuatro, según como lo quieran analizar. Si yo esto, por ejemplo, ya lo divido en más áreas, y la divido ahora en 4 zonas, voy a tener viajes para allá, y viajes para acá, viajes para acá, y viajes para acá, viajes para acá, y viajes para acá, viajes para acá, y viajes para acá. Y además, los viajes para allá, y los viajes para acá. Y además, los viajes para allá, y además los viajes para allá. Y ahí creo que tengo todo. Es decir, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 tipos de viajes distintos. O sea, lo dividí en la mitad y creció esto de 4 viajes a 12 viajes. O si además le suman los intrazonales, 16 viajes. Claramente, cada vez que yo agrego una zona más, y si yo a esto le agrego una zona más, foco, 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 dibujo, dibujo, pum. Si yo agrego una zona más, resulta que si yo dijera, no, pero le voy a agregar una zona más. En este puro ejemplo, si yo en este ejemplo agrego una zona más, automáticamente voy a tener que agregarle 8 viajes más, 8 tipos de viajes más. Lo cual significa que a medida que voy aumentando una zona, esa zona tengo que poder entender el comportamiento y la relación con todas las otras zonas, por lo cual hace que el problema tienda a crecer exponencialmente muy, muy rápido. Bueno, en realidad eso significa que crezca exponencialmente. El problema tiende a crecer exponencialmente. Y la dificultad no es que crezca exponencialmente, es que voy a necesitar información para cada uno de esas componentes. Y ahí es donde se pone compleja la situación, porque voy a tener que encontrar información, y a veces encontrar esa información es muy difícil. Pero por otra parte, si yo lo hago súper grueso con zonas muy, muy grandes, puede que el nivel de análisis y precisión que tenga eh, no alcance a responder. Normalmente las zonas tú las modelas como un centroide. Generalmente la nomenclatura te muestra estos triangulitos como el centroide, es decir, tú obvias lo que está dentro de la zona
y la zona queda representada como un punto que se conecta a la red de alguna forma. Y estos conectores tienden a ser arcos de una red. Vamos a ver el concepto de arco, vamos a ver el concepto de red, que tienen características de longitud, distancia, tiempo, impedancia, etcétera. Costos muchas veces. ¿Cómo zonificar? Siempre utilicen criterios que sean razonables en el sentido de que existen antecedentes. Dividimos por las calles, o sea, no se nos ocurre dividir una cuadra por la mitad de la cuadra, no, usamos las calles porque es una división que geográfica y gráficamente la podemos trabajar, utilizamos divisiones preestablecidas, trabajamos con comunas, límites comunales, si las comunas tienen sectores, sus límites sectoriales, están las comunas censales del INE, que son una zonificación muy, muy buena, porque el INE justamente su negocio es el tema de la información. Y cuando crea las zonas censales, las crea con criterios bastante de homogeneidad. Por lo cual yo puedo trabajar con zonas censales o agregaciones de zonas censales. Impuestos internos también tiene mapas zonificados de las ciudades para efectos de las patentes. Así que ahí también hay información, siempre entendiendo que uno lo que quiere hacer es agregar información y aprovechar información que ya tienes de antes. La idea no es tener que hacer un levantamiento de toda la información. El caso de Santiago, por ejemplo, ahí tenemos, cuando uno estudia Santiago, el Gran Santiago, uno estudia las 32 comunas de Santiago, más las comunas de Colina, Lampa, Puente Alto, Pirque, San Bernardo y Calera de Tango. Esa agrupación es lo que se conoce como el Gran Santiago y está caracterizado en 779 zonas. Y ahí tenemos una imagen de las zonas. Son zonas bastante grandes, si ustedes lo piensan, para el contexto de la ciudad. Hay algunas comunas menores que al final quedan divididas en 4 o 5, en 5 zonas. Pero cuando tú quieres hacer este estudio, tú no estudias solamente esta cobertura, estudias una cobertura mayor. Tienes que ver cómo interactúa con las otras provincias. Entonces el área de estudio para estudiar el Gran Santiago es normalmente la región completa de Santiago, que se va a modelar en algunas otras zonas agregadas. Podemos estudiar, por ejemplo, aquí hay una zonificación de la quinta región, en donde hay 5 grandes zonas, y obviamente estas 5 grandes zonas son agregaciones súper, súper gruesas, pero que sin embargo igual nos permiten caracterizar, entender cómo están funcionando esos distintos sectores, estas distintas comunas dentro de la quinta región. Aquí tenemos, por ejemplo, una agregación a nivel de comunas y que nos permite, por ejemplo, hacer estudios y comparaciones entre lo que pasa en las comunas. Cuando estoy haciendo otra clase de estudios, puedo ir trabajando con zonificaciones menores, ya sea con zonificaciones para la modelación o cruzando con zonificaciones que se hayan realizado. Por ejemplo, aquí está la zonificación del plan regulador, que también va entregando información de distintas características, de distintas definiciones, de distintos aspectos de, en este caso, Valparaíso, que podemos utilizar al momento de capturar información y cuando queremos empezar a hacer nuestra zonificación. Luego, paso cero, dada un área de estudio, es decir, la cobertura que voy a utilizar para hacer mi estudio que es superior al proyecto, lo primero que tengo que hacer es dividirlo en zonas y crear estas zonas de manera tal que por una parte tenga información para nutrir el modelo y por otra parte sea lo suficientemente precisa o que tenga un nivel de precisión tal que me permita entregarles información y que al mismo tiempo yo tenga de dónde sacar información para poder hacer las caracterizaciones. Las zonas. ¿Alguna pregunta?
Entonces, tengo mi cobertura geográfica, que la he descuartizado en algunas zonas. Ahora lo que hago es el tiempo. Y voy a trabajar con el tiempo o los periodos del día, o trabajo con el día completo. Profe, yo tengo una pregunta que justo se me fue el internet. ¿Qué significa AE en zonificación del AE? Del área de estudio. Ahí está. Gracias, profe. Ujú. Y ahí esta lámina parte con una pregunta provocativa. ¿Tiene sentido? ¿Es correcto? ¿Se podría usar trabajar con promedios diarios de viajes, por ejemplo? Y hablar que en un día se genera tal cantidad de viajes y trabajar en función de saber cuál es el total de viajes y en base a ese total de viajes trabajar con el promedio de viajes por hora, un promedio calculado sobre el día. No, porque hay pics dentro del mismo día. Ya, pero están en el promedio. O sea, el promedio es el promedio. O Claro, sea, pero por Pero al ejemplo, para momento el de los tema pics, de la señalización o de los semáforos, importa el tema de los pics porque cambia todo. Entonces, no es como que haya un flujo constante como el que el promedio indica. ya, alguien iba a decir algo más, había empezado a hablar. sí, pero básicamente lo mismo, que al momento de los pics no va a dar abasto el sistema. Efectivamente, o sea, la verdad es que cuando trabajamos con los promedios diarios, eh, la va- la- en las primeras clases se mencionó algo de la estacionalidad, no sé si se acuerdan, que el problema del transporte presenta una estacionalidad con unas variaciones muy fuertes. Estamos hablando que durante 8 horas durante la noche prácticamente no hay viajes, tenemos unos picos gigantescos en la mañana, unos picos que son menores en la tarde, hay unas valles que se llaman cuando la ciudad está más o menos durante el día, pero que está un poco más tranquila. ¿Alguien me podría explicar, alguien se podría atrever a especular por qué la, la, la punta mañana, por qué se producen más viajes en la punta mañana que en la punta tarde? Y esto es en todas partes del mundo. Si uno calcula la punta mañana, la media hora más cargada es 30% más alta que la punta tarde, la media hora más cargada de la tarde. ¿Alguien Podría se, ser, se- podría ser por el inicio de la jornada, ya sea laboral, estudiantil y derivados de esta, ya que por lo menos eh, casi todos los colegios y los trabajos uno tiene que estar como entre las 7 y las 8 ya movilizándose para llegar a un lugar en específico. En cambio, durante los distintos proyectos del día, no sé, aquellos que van al colegio salen antes que aquellos que terminan la jornada laboral. Entonces también se van disminuyendo a través de la diversificación del término de la jornada de cada usuario del metro. En cambio, el inicio de la jornada es más común para el promedio que el fin. O sea, yo creo que debe ir por esa mano. Siempre uno ve más niños y adultos en el metro en la mañana que a la hora de la vuelta, que es como un poco de todo al fin y al cabo. Sí, es una muy buena aproximación. De hecho, alguna vez alguien me preguntaba por qué pareciera que hay más pistas que bajan hacia el centro de Santiago, para el caso de Santiago, que las pistas que salen de Santiago. Y tiene que ver con lo que dices tú. Eh, la misma cantidad de viajes se tienen que resolver en un periodo de tiempo mucho más corto. Si avanzo un poco la presentación, aquí tengo un histograma de cómo se van distribuyendo los viajes a lo largo del día. Y efectivamente, en un periodo muy corto, en torno a las 7:45, se alcanzan unos tremendos pics que al final se te concentran dentro de una hora. Como decía recién Martín, todos tienen que estar en el colegio, todos los niños entran a clase al colegio a las 8 o a las 8:15, según los colegios. Todos entran al trabajo a las 9 o mucha gente entra al trabajo a las 9, mientras que la salida
claro, algunos niños salen a las 12 del colegio, otros salen a la 1, a las 2, a las 4, hay algunos que tienen actividades físicas y programáticas y salen más tarde, algunos hacen media jornada laboral, y claro, la punta tarde termina siendo una cosa bastante difusa que se va diluyendo a lo largo del día. Por lo mismo, y volviendo al concepto que queríamos trabajar hoy día, o sea, trabajar ahora, es el tema de la periodización, en donde tengo que elegir pequeñas ventanas de tiempo que van a ser representativas, que son donde voy a concentrar mi estudio, y a partir de esas pequeñas ventanas de tiempo yo voy a poder tomar las definiciones hacia el resto del día. En general, en transporte lo que se mide es la punta mañana, y se trabaja fuertemente con lo que es la punta mañana, y los diseños se hacen pensados para que sean capaces de atender y soportar la punta mañana, es decir, el periodo del día que va a ir más cargado. Si el sistema es capaz de atender la punta mañana, naturalmente va a poder atender la punta tarde y el fuera de punta. Ahora, ¿qué pasa con toda la capacidad ociosa que queda? Bueno, a veces la oferta vial cambia entre la mañana y la tarde. Hay oferta vial que que está disponible en la mañana y que después el resto del día cambia, las vías reversibles, las vías exclusivas, pero aún así van a ver si hay calles que se ocupan mucho en la mañana y el resto del día no se ocupan. Bueno, efectivamente no se ocupan. La ciudad muchas veces le da segundas oportunidades a las calles para que se ocupen durante el día, con ferias, con actividades. Y cuando estamos hablando de sistemas de transporte ya de los servicios, ahí es donde uno ve que Metro baja la intensidad de la frecuencia, los servicios de buses también bajan la intensidad de la frecuencia para entregar una oferta de servicios de transporte que esté en concordancia con lo que está demandándose en ese momento. Hay que definir lapsos, criterios, más o menos lo que hemos conversado. ¿Cómo obtengo toda la información que hemos obtenido hasta ahora? Al principio de la clase hablábamos con Carolina, y Carolina partió describiendo brevemente su viaje. Y ese viaje luego fuimos viendo que podíamos ponerle más información. Hay una herramienta muy poderosa que se llama la encuesta a hogares, la encuesta origen-destino o la encuesta de movilidad, que es un instrumento que se aplica, muy parecido a lo que podría ser el censo, que se aplica con el objetivo de tomarle una fotografía a la ciudad y entender quiénes viven en la ciudad, y más que quiénes viven en la ciudad, cómo se mueven los distintos tipos de personajes que ocupan una ciudad. Esto es una encuesta. Quiero hacer la aclaración, si bien uno hace un pequeño símil con el censo, pensando en la extensión, en la cobertura, es una encuesta, luego es una muestra de viajes. No es que en algún momento se sepa cómo funcionan todos los viajes de la ciudad, no, es una encuesta, es una muestra, y esa muestra se trabaja para que sea lo más representativa posible, y es una encuesta que me va a permitir tener información de cómo están compuestos los hogares, y al saber cómo están compuestos los hogares, qué personas componen el hogar, y para cada tipo de persona poder entender sus viajes, cómo viaja. Viaja por estudio, viaja por trabajo, viaja para ir de compras, para llevar a alguien al colegio, va desde dónde viaja, hasta dónde viaja, en qué modo de transporte lo hace, a qué hora lo hace, etcétera, etcétera. Esa fotografía del viaje de las personas se levanta a través de esta encuesta de origen-destino, que es o encuesta de movilidad, que hasta hacía poco trabajaba con formularios como el que está ahí. La última encuesta de destino ya empezó a tener un poquito más de tecnología, se le entregaba tablet, se respondían formularios en línea. La última encuesta de destino de Santiago se hizo el año 2012.
Estas encuestas normalmente se realizan cada 10 años. La encuesta de origen-destino, la siguiente debiese haberse hecho el próximo año. Por ahora, hasta donde yo sé, no está considerado hacerse por la pandemia. Obviamente, estamos en un punto de cambio del comportamiento del transporte de las personas, de cómo viajan las personas, y aún no estamos en una situación de régimen que justifique tomar datos de manera tan extensa y que después no sabríamos cómo proyectarla. Para que se den una idea, una encuesta de origen-destino tiende a tomar del orden de los 4 años, desde que empiezas el proyecto, lo planificas, lo diseñas, le haces un pilotaje, luego después lo aplicas, y naturalmente lo más complejo es el procesamiento y el análisis de la información para tener las conclusiones, en donde ese análisis, procesamiento de la información incluye la proyección, o más que la proyección, la expansión de la información que has levantado, porque al final lo que a partir de esta información tú quieres tener es cuántos viajes se realizan en Santiago, o cuántos viajes se realizan en una ciudad en particular, en la ciudad en la que se realice la encuesta de origen-destino. La encuesta de origen-destino es una encuesta que se realiza en la gran mayoría de las ciudades del país. Definitivamente se hace en todas las capitales regionales, se hace en las capitales provinciales y en algunas ciudades extras. En general, en todas se realizan cada 10 años. Como es un instrumento de planificación de características súper estratégicas, la encuesta de origen-destino es una encuesta que realiza el Estado. Es una encuesta que realiza el Ministerio de Transportes y en particular la realiza la SECTRA. Don Martín. Profesor, ¿y cuál es el porcentaje de respuesta a esta encuesta? ¿Es representativo o es bajo en cuanto a la gente que participa de esto? Lo que pasa, mira, es una encuesta en la que participan los que quieren participar. Por lo cual, la gente cuando dice yo voy a contestar esta encuesta, hay un compromiso de participación que es alto. El desafío, cuando haces la encuesta, no haces una encuesta en la que abres un formulario en internet, sino que empiezas a explorar bases de datos de distintos usuarios, contactos que se tienen, para invitarlos a participar en la encuesta de origen-destino en el contexto de la importancia de la información que tiene. Entonces, cada usuario se registra, cada usuario hace un compromiso de, ¿cómo se llama?, de llenar y escribir sus viajes. Para cada usuario maneja una bitácora de sus viajes. Hay bitácoras hoy día las bitácoras se están haciendo en un modo híbrido, entre que tú le pones información y que el celular te va traqueando en dónde estás. Entonces, el nivel de participación, o sea, quienes participan de la encuesta, la contestan porque ya dijeron que le iban a contestar. Los problemas surgen respecto de que tú necesitas poder cubrir todas las posibilidades de viajes que hay en Santiago. Entonces, supongamos que yo por algún modo, o sea, tengo zonificado cualquier ciudad, o sea, esto no solo para Santiago, para cualquier ciudad, pero si yo, por ejemplo, tengo un par de zonas que tienen muy pocos viajes, es muy posible que yo no encuentre ningún viaje que me permita decir que existen viajes entre esas dos zonas. Uno debiera tener al menos una encuesta o dos encuestas de viajes entre todas las zonas. O sea, de todas las zonas a todas las zonas se debieran hacer viajes. Más considerando una ciudad como la que estamos hablando y considerando que yo quiero representar un comportamiento promedio. Entonces, si bien quizás no hayan viajes
todos los días, algunos viajes se harán de vez en cuando, y eso es hoy día, pensando que en el futuro, en una proyección a 10, 20 años, habrán más viajes. Entonces, una de las dificultades que tiene la encuesta de destino respecto de la representatividad es lograr encontrar usuarios que cubran todas las categorías que hemos definido y que además se desplacen entre todos los pares origen-destino. Así que esa es una dificultad de la encuesta. Y por eso es que además toma tanto tiempo realizarlo. Para visualizar un poco los resultados de la encuesta, existe otro instrumento que se conoce como la matriz origen-destino, que no es una, son muchas. La matriz origen-destino es una herramienta conceptual y matemática que corresponde a una matriz que tiene n filas y n columnas, en donde n es la cantidad de zonas en las cuales es zonificado. En alguna lámina anterior decía que Santiago estaba zonificado algo así como en 762 zonas. Significa que esta matriz debiera tener 762 filas y 762 columnas. Y lo que se va a representar acá es la cantidad de viajes que tienen origen en la fila y destino en la columna. Es decir, B sub 11 corresponde a los viajes que se hacen desde la zona 1 a la zona 1. B sub 12 habla de los viajes que van desde la zona 1 a la zona 2. B sub 13 será la cantidad de viajes que van desde la zona 1 a la zona 3. Y así hasta la n zona, y por último, que tienen origen en la zona 1, origen en la zona 2, origen en la zona 3, hasta origen en la zona n. Como es una matriz que dice viajes desde la zona I hasta la zona J, y tengo n zonas en total, tengo que ver la matriz desde todas las zonas hacia todas las zonas, por lo cual es una matriz cuadrada. Algo que puede ser obvio, pero siempre es bueno mencionarlo. ¿Qué viajes van acá? Aquí estas matrices tú las puedes descomponer por matrices totales de viaje, una matriz total de los viajes que se hacen en un día. Pueden ser los viajes que se hacen los viajes que se hacen en la hora punta, los viajes que se hacen en la hora punta en auto, los viajes que se hacen en distintos subtipos de viajes. Luego, no necesariamente estoy hablando de una matriz origen-destino. Puedo hablar de la matriz origen-destino día hábil, la matriz origen-destino día no hábil, sábado-domingo, la matriz origen-destino de viajes en la noche. Luego puedo tener muchas matrices origen-destino que me hablan de la información de viajes y que hablan de información de viaje particular, separado puede ser por tipo de usuario, por modo, por hora. Puedo hacerlo de manera bastante distinta. Un concepto importante tener presente es que la matriz de viajes, si yo sumo todos los viajes que tienen origen en la zona 1, más lo que tienen origen en la zona 2, más lo que tiene origen en la zona I, más lo que tiene origen en la zona N, la suma de todos los viajes originados me va a dar un total de viajes. Si sumo todos los viajes que llegan a la zona 1, que tienen destino a la zona 1, todos los viajes que tienen destino a la zona 2, todos los viajes que tienen destino a la zona J, todos los viajes que tienen destino a la zona N, si sumo todos estos viajes que son destinados, los que están llegando, voy a tener otro total de viajes. Ahora, por continuidad, el total de viajes generados debiera ser igual al total de viajes atraídos o con destinos. Por lo cual, si yo, conceptualmente hablando, hago la sumatoria de todos los viajes generados versus todos los viajes atraídos, los que tienen un destino han sido atraídos a la zona, en cualquiera de estas dos filas, o sea, ya sea que sume esta columna o esta fila, me va a dar un total de viajes que es el total de viajes con el cual estoy trabajando en esta matriz. ¿Alguna pregunta al respecto?
Todo bien, Bien, profe. gracias, Carolina. Y con esta información, o sea, esto yo puedo hacer análisis, naturalmente, y puedo hacer análisis agregado. Yo podría aquí tener una matriz con todas las zonas de Santiago. Podría tener una matriz con todas las comunas de Santiago. Aquí en particular tengo una pequeña matriz en la que estoy observando el total de viajes de un día. Aquí el total del viaje de un día estamos hablando de 17 millones de viajes. Consideren que esta es una matriz del año 2012. Una matriz de viajes en las que he podido caracterizar centro, norte, poniente, oriente, sur, suroriente, es decir, sectoricé Santiago en grandes zonas. Y fíjense que es una matriz que, un análisis que yo puedo hacer así de manera rápida, aprovechando los colores que se le pusieron a esta matriz, que es una matriz bastante simétrica. Fíjense que los viajes que van del norte al centro son 128.000, y los que van del centro al norte son 136.000. O sea, hay un orden de diferencia, ¿qué te digo yo?, de menos del 10%. Aquí, desde el suroriente al norte hay 46.000, y después del norte al suroriente también hay 46.000, o sea, prácticamente la misma cantidad. 108 contra 114, 118 contra 116. O sea, en órdenes de magnitud es una matriz bastante simétrica. ¿Que alguien podría explicarme por qué elucubrar algo, cantinflear en algo? ¿Por qué es simétrica esta matriz? Por la distribución de la zona, debe ser simétrica. No. Casi. ¿Alguien más? Se asumen los viajes como, o sea, por el ida y vuelta, desde el hogar hacia la pega y probablemente de la pega o hacia donde vaya de vuelta. Esa es una buena teoría. Y efectivamente, cuando uno analiza matrices de viaje de días completos, las matrices siempre son simétricas. Por lo que acaba de mencionar Sergio, la gente sale en la mañana, va a trabajar y después en la tarde vuelve a su casa. Y si es otra labor, en general, la gran mayoría tiene labores que son bastante recurrentes. Sales a la misma hora, vuelves a la misma hora. En general, la gran mayoría vuelve a dormir a sus casas, y eso hace que las matrices sean simétricas. Si esta matriz yo la analizo en la punta mañana, me va a salir que probablemente del centro hacia el norte van a haber muy poquitos viajes, pero que del norte hacia el centro van a haber muchos viajes. Un clásico es que en el centro están los servicios, los locales comerciales, oficinas, por lo cual las zonas centros atraen mucho. Si uno ve los gráficos de Santiago, la zona oriente también atrae mucho viaje, por lo cual esta matriz va a estar, no va a ser simétrica, sino que va a estar cargada a representar los movimientos de la mañana, si es que utilizo la matriz de la punta mañana, y ahí ya la simetría se me rompe. Este es otro gráfico de una dispersión durante el tiempo. La encuesta origen-destino, recordemos que estábamos hablando de la encuesta origen-destino, es una encuesta que me permite, por ejemplo, construir este tipo de información. Me permite ir viendo cómo se van generando los viajes a lo largo del día, y con qué cantidad, con qué intensidad y con qué motivo de viaje. Ahora, una pregunta que aparece a esta altura es: ¿y si yo puedo hacer la encuesta origen-destino? ¿No es más fácil hacer la encuesta origen-destino y tomar decisiones respecto de los datos observados en vez de estar modelando? O sea, si ya tengo los datos, ¿para qué quiero modelar? Alguien.
Para ¿Puedo generar repetir? proyecciones. A ver, no escuché lo que dijeron finalmente. Había para generar proyecciones, escribió Sergio. Efectivamente, los modelos yo no los quiero para saber lo que está pasando hoy día. Los modelos los calibro para que me muestren el día de hoy de la mejor forma posible, porque cuando eso sucede, los puedo utilizar para proyectar escenarios tendenciales o para proyectar escenarios dirigidos, para anticiparme y para poder estudiar si es que alguien dice vamos a hacer la línea 8 del metro, la línea 9 del metro, la línea 10 y 4 autopistas más, para anticiparme a los problemas de congestión y decir a partir del 2021, el 2022 y el 2023, las autopistas ya van a estar completamente colapsadas y nadie se va a mover, por lo que necesito tomar medidas. Para todo eso utilizo los modelos. Y los modelos son para tomar decisiones ex ante, porque cualquier solución en transporte a nivel estratégico es una solución que te toma 5, 6, 7 años en implementar. O sea, si yo te digo la solución para el problema que tienes hoy día es hacer otra línea de metro, significa que estás metido en un problema gravísimo, porque otra línea de metro no la vamos a construir antes de 8 años. Y eso significa que probablemente en 8 años más la línea que acabo de construir ya quedó colapsada, ya quedó chica. El desafío en transporte es anticiparse. ¿Cómo nos anticipamos? Bueno, con el modelo favorito de los ingenieros en transporte. El modelo de 4 etapas. Esto se los mencioné en una lámina anterior porque me suena el modelo de 4 etapas porque recién lo vimos, se los mostré con otro monito, pero es lo mismo. Y el modelo de 4 etapas tiene 4 etapas. No, aquí es una locura la genialidad de los ingenieros en transporte. La primera etapa es la etapa de generación de viajes, que busca responder la pregunta ¿viajar o no viajar? Ya no me acuerdo si está en la lámina o no está en la lámina, pero... sí, sí está. Vamos a partir acá. ¿Viajar o no viajar? That is the question. Y a mí me gusta sumarle a esta pregunta de viajar o no viajar, ¿me visitarán o no me visitarán? Estamos viendo, a partir de las zonas de una ciudad, de mi área de estudio, queremos saber cuántos viajes salen de la zona, cuántos viajes se producen en esa zona y cuántos viajes llegan a la zona. ¿Ok? Esto normalmente lo trabajamos con totales de viajes diarios o totales de viajes por horas punta. Hay distintos modelos. Los modelos de generación de atracción, que los vamos a ver en detalle probablemente la próxima clase, son modelos que te hablan de cantidad de viajes generados, pero no tienes un único modelo, puedes tener varios modelos para ir complementando y puedes calcular cuántos viajes se generan por estudio, cuántos viajes se generan por trabajo, cuántos viajes llegan por estudio, cuántos viajes llegan por trabajo. Es decir, generación, atracción, cuántos viajes salen de una zona, cuántos viajes llegan a una zona, cuántos se generan, cuántos se atraen. Aclarar, los viajes que están saliendo de una zona no tengo idea hacia dónde van. Los viajes que están llegando a una zona no sé de dónde vienen. Siguiente modelo, el modelo de distribución. Ya sé cuántos viajes se generan, ya sé cuántos viajes se atraen. Ahora, ¿de dónde vienen esos viajes? ¿A dónde van esos viajes? Ese es el modelo de distribución, en términos gruesos. El modelo de distribución de alguna me responde la pregunta ¿a dónde viajar? ¿O de dónde vengo viajando? ¿Ok? Responde la pregunta ¿a dónde viajar principalmente? El modelo de distribución es el que podemos entender un poquito mejor pensando en la encuesta origen-destino. Perdón, la matriz origen-destino. Veíamos la matriz origen-destino que me decía desde la zona 1 a la zona 3 hay 14 viajes. Perfecto. Esa matriz ya me muestra la distribución de los viajes. Y ahí ya tengo los modelos o sea, ya tengo el origen y el destino. Cuando ya sé a dónde viajar, la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo viajar? ¿En qué modo de transporte lo hago?
Y ahí lo que voy a decir es del total de viajes que tengo, que van desde la zona 1 a la zona 14, el 12% se hace en micro, el 14% se hace en auto, el 50% se hace caminando, el 28% se hace en bus, etcétera, etcétera. O sea, voy teniendo porcentajes de utilización de los modos. Naturalmente que yo tengo viajes, el total de viajes. Si estoy hablando de un porcentaje de esos viajes, también puedo tener el número de viajes. Sin embargo, las particiones modales normalmente se expresan como porcentajes del total de viajes. Porque es más simple entender que el 53% de las mujeres utilizan el transporte público en Santiago, a diferencia en Buenos Aires, que lo hace el 54%, mientras que los hombres lo hacen el 46% en Buenos Aires y el 48% utilizan el transporte público. Si yo te dijera acá que son 5 millones y que acá son 5 millones 8, la verdad es que con estos números uno se tiende a perder para efectos de hacer los análisis. Por eso es que en partición modal el tema de los porcentajes termina siendo un dato con el que más se trabaja, porque así tú cuando repartes la torta entre los modos de transporte, puedes tener una fotografía de cómo están operando y cómo se están realizando los viajes. Y la partición modal, cosa que vamos a ver cuando lleguemos a ese modelo, habla mucho de cómo es la ciudad. O sea, una ciudad en que se anda mucho en auto es una ciudad que no tiene escala humana, normalmente es una ciudad de mucho taco, muy congestionada, una ciudad que utiliza más el transporte público, significa que tiene un buen transporte público, porque normalmente el transporte público, para que tenga una buena participación, se necesita que el modo de transporte público sea bueno. Hay quien dice que el transporte público lo utilizan en los países pobres. Esa es una persona que no ha viajado a Londres, no ha estado en Francia, países en donde claramente el transporte público es una prioridad y en donde nadie podría decir que son comunidades pobres y menos al ver esos transportes públicos. La última etapa, la última parte del modelo de 4 etapas es el modelo de asignación a la red, en donde aquí yo ya voy a entrar a ver qué camino, qué ruta es la que utilizo para realizar el viaje. Si estoy hablando de transporte privado, es decir, un automóvil, una bicicleta, voy a entrar a hablar probablemente de las rutas, de las calles. Esa imagen que te entrega el Waze cuando pones ir desde un origen a un destino y te dice las calles por donde te vas a ir. Bueno, esa es la asignación a la red. Cuando estás hablando de que te vas a mover en transporte público, la asignación a la red tiene que ver con, usas el metro línea 1, tomas la 504, tomas luego el metro, qué sé yo, vas haciendo, eligiendo qué líneas de transporte público son las que utilizas. Y ahí normalmente los problemas de asignación tienen que ver con que las redes de transporte público están saturadas. O sea, no me sirve de nada que venga un bus, que a mí el bus me sirva, si el bus viene lleno y no me puedo subir. Entonces, ahí normalmente tengo que hacer los modelos de asignación considerando las tasas de ocupación de los buses y los grados de hacinamiento. ¿Preguntas hasta ahí de la asignación a la red? Perdón, de la asignación a la red del modelo 4 etapas. Todo bien, profe. Bien. Para llevar adelante estos modelos, vamos a usar algunas herramientas, algunos modelos que, si bien en la ingeniería del transporte se han trabajado, se han desarrollado, se han pulido para el uso particular, tienen vida propia y los podemos encontrar en documentos de economía o mucho de economía, modeladores de modelaciones econométricas. Uno de ellos tiene que ver con los modelos de elección discreta. Recordar que en el capítulo de hoy, la clase de hoy, está orientada al tema de los
modelos. ¿Ok? Los modelos de elección discreta son modelos que te permiten simular y representar el comportamiento de las personas frente a elecciones discretas. ¿Cuál es el caso en transporte en donde lo podemos hacer? Yo tengo que decidir en qué modo de transporte me voy. Yo ya sé que voy a viajar todas las mañanas, yo ya sé que todas las mañanas me voy a la universidad a clases, luego lo que me queda decidir es cómo me voy. Y mis opciones son discretas. Me voy caminando, me voy en bicicleta, me voy en el auto, me voy en micro. De esa manera, yo me enfrento a un pool de opciones que son discretas. Y ese tipo de decisiones, que en transporte entenderán que se da bastante, dado que los modos de transporte es una cantidad discreta y bastante acotada de opciones, se utiliza bastante. O sea, en transporte pasa bastante que con los modelos de elección discreta puedo modelar el comportamiento de las personas. ¿Cómo lo hago? Normalmente utilizo dos tipos de herramientas. Uno que son las preferencias declaradas, encuestas. Yo le pregunto a las personas, si la micro baja a 50 pesos, ¿tú te irías en micro? Si la micro fuera gratis, ¿tú te irías en micro? Si la micro se demorase 20 minutos menos, ¿tú lo harías? Bueno, las preferencias declaradas son herramientas que se utilizan bastante para estudiar alternativas en el transporte. ¿Para qué me sirven las preferencias declaradas? Para tratar de calibrar el gusto de las personas. Las preferencias declaradas no son opciones, no son comportamientos que yo observe de las personas. Tienen el sesgo de que las personas dicen, sí, sí, por supuesto, si a mí tú me haces el transporte público gratis, yo me subo. Pero a lo mejor esa persona está contestando porque cree que es lo que tiene que contestar, pero no es lo que va a hacer en la vida real. Pero aún así son herramientas que te permiten tratar de llevar a las personas a ciertos extremos que en el mundo real es muy difícil que pudieras implementarlos con el propósito de medir. Entonces están las encuestas de preferencias declaradas, que son herramientas, como les decía yo, que te permiten calibrar en base a las expectativas de las personas. A veces se genera una confusión respecto de las herramientas cuando uno trabaja con preferencias declaradas versus preferencias reveladas. Las preferencias reveladas tienen que ver con aquellas opciones que toman las personas que son las que efectivamente se realizan. O sea, yo podría eventualmente decir, bajamos la micro a la mitad, que a partir de ahora el transporte público vale la mitad, y observar cómo se comporta la gente. Y en base a eso, hacer algunas inferencias. Naturalmente que las preferencias relevadas, como son un comportamiento real de las personas, dependen de que yo le pueda entregar a las personas un mundo real, no un mundo ficticio. Y en el mundo real, yo no puedo jugar con todos los casos, con todas las alternativas. Es un pequeño conjunto que muchas veces ni siquiera lo puedo modificar. Simplemente tengo que utilizar la realidad que existe y en base a eso ver cómo se comportan las personas. Un dato, por ejemplo, súper interesante de preferencias reveladas es lo que sucede con las autopistas. No sé si eran a ustedes a los que les comentaba que en teoría, mientras más caro es el peaje de una autopista, menos personas van a usar la autopista. O sea, eso es en teoría. Si yo le pongo un peaje más caro, la gente va a dejar de usar la autopista. En Chile hemos encontrado que el usuario chileno el usuario chileno automovilista, usuario de autopistas, es súper inelástico respecto al precio
frente al uso de la autopista. Y eso tiene que ver con que el usuario de automóvil es un usuario que ya tiene un nivel de ingreso que le permite tomar decisiones independientes del costo de la autopista e independientes del costo del combustible y del costo en general de usar el automóvil. Alguien me dirá, sí, no, pero si la benzina está muy cara, yo uso menos el auto, o yo prefiero no usar la autopista porque no quiero pagar el peaje. Sí, claramente hay casos, pero la gran mayoría de los usuarios de automóvil tienen son indiferentes a los cambios en las tarifas, ya sea tarifas dentro de las concesiones o tarifas del precio del combustible. Y esa es una observación que uno hace que debe involucrar y que debe ser capaz de incorporar, más que involucrar, incorporar en los modelos que haga para explicar el comportamiento de los usuarios. Y ese es un dato que viene de una preferencia revelada, no declarada. Yo estoy seguro que si yo les hago un focus group, que es una de las herramientas clásicas para para levantar información de preferencias declaradas, si yo les digo que si les subo la tarifa del peaje, me van a decir, no ando autopista, si me suben la benzina, uso menos el auto. Es como la respuesta natural que dan las personas. Pero en la práctica, uno observa que no se comportan así. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con preferencias declaradas y usar instrumentos, preguntas que generen respuestas cruzadas para que uno pueda ver cuál es el nivel de coherencia de las respuestas del usuario y poder darse cuenta cuando un usuario está contestando en base a lo que cree que debe contestar y no en base a lo que en base a lo que realmente va a hacer. Son las 4 de la tarde, perdón, las 4, son las 2 de la tarde. Nos quedan 10 minutitos de clase. Voy a retomar la próxima clase voy a tomar con el tema de las preferencias declaradas de nuevo para repasarlo. Sí me gustaría dejar estos últimos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta. Todos vieron, por ejemplo, aprovecho de preguntarles, ¿todos vieron ya la charla? ¿Están todos ok con las minutas? Ya pensando en entregar la minuta de la charla. ¿Han tenido algún tema con eso? Profe, yo tengo una consulta con el tema de la hora de la charla. Si es que hay que poner la hora exacta o es como el rango que era como desde las 6 hasta las 7:30, 7:40 por ahí. Eso yo creo que es a gusto del consumidor. Ya, perfecto. O sea, cuando uno, acuérdate que el objetivo de acá es un instrumento, es una herramienta de características profesionales. Cuando tú a tu jefa le entregas esa minuta, tú les vas a decir, mira, esta reunión estaba programada a las 6 de la tarde, partimos a las 6:15 en realidad, y la reunión tenía hora de término a las 7, y en realidad nos extendimos hasta las 7:30. Podrías ponerle esa información. Podrías ponerle la hora teórica, podrías ponerle la hora efectiva. En general, lo mejor es poner la hora efectiva, y si por alguna razón la reunión hay un tema con las horas, incorporar cuando hubo un tema. Mira, la citación era a las 7, pero partimos a las 7:30. Porque, como te digo, es un instrumento con el cual tú estás haciendo un reporte de que estuviste ahí, y además muchas veces lo utilizan como antecedente para testearte, oye, ¿por qué te demoraste tanto en la reunión? Entonces, es bueno, es una buena práctica. Que no se me olvide, mañana hay ayudantía. Mañana va a haber una ayudantía en la cual se va a entregar el taller número 2. Se va a explicar el taller número 2 y además se va a ver un ejercicio de Mannheim
del modelo TAF. Así que ahí, para que lo tengan presente, lo puedan participar y puedan ver el video si no. Profe, el taller número 1 es solo la minuta, ¿cierto? La nota taller 1 es el promedio de las notas de las minutas, sí. Ah, ya, pero eso, cuando dijo ahora lo del taller 2, lo único que la otra tarea, la única que hay es la minuta. Exacto. Ah, ya. El taller 2 va a ser un trabajo en grupo que tienen que exponer en la ayudantía del próximo jueves. La tienen que exponer en grupos. Y como ustedes son muchos, vamos a continuar exponiendo después. De ahí creo que se nos pilla un poco se nos viene la solemne, hay que planificar bien ahí, pero los que los que no van a alcanzar, que van a ser la mayoría a exponer en la ayudantía, van a terminar exponiendo en horario de cátedra. Pero sí, todos van a tener que entregar el próximo jueves la presentación. Así que con eso por lo menos normalizamos que las presentaciones, o sea, el PPT sea el mismo para, o sea, todos tuvieron el mismo tiempo para hacer el PPT. Algunos van a tener más tiempo que otros para practicar la ponencia. ¿Algo más? Bien, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Les agradezco la paciencia, la participación, el ánimo de estar hasta esta hora, el hambre, y los veo el próximo miércoles, y espero que todos puedan estar en la auxiliar de mañana. Y cualquier profe, que cosa, esté nos bien. leemos. Ya, no se les olvide la Profe, que minuta. vaya bien, nos Ojo, vemos. Profe, hasta mañana a las 6:30, ¿cierto? está en el sistema con hora de carga. No me acuerdo. Perfecto. Chao, profe, que En esté el bien. sistema cargarlo. Ujú. Que les vaya bien. Chao, profe, Cuídense, que esté chao, bien. chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profesor. Que esté bien. Chao, chao.